Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 234-2022-EF. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante tenerlos registrados para invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Juliana Morales de los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Adelante, Juliana. Buenos días con todos. Muchas gracias, Cecilia. Les damos la bienvenida nuevamente a este webinar en donde vamos a hablar sobre las principales modificaciones del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ok? En principio, cabe recordar que la Dirección General de Abastecimiento es el rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y en el marco del perfeccionamiento continuo de las normas del sistema, se ha advertido la necesidad de efectuar modificaciones al reglamento de la Ley 3022.5, como todos conocen, la Ley de Contrataciones del Estado. Estas modificaciones han sido aprobadas mediante el Decreto Supremo 234-2022-EF. Este Decreto Supremo fue publicado el 7 de octubre del año 2022, es decir, tiene aproximadamente unos 3 meses de vigencia. Vamos a continuar con la siguiente lámina, por favor, para poder ver cuál es el objetivo del presente webinar. En principio es dar mayores alcances de las disposiciones que se establecen en esta modificación, las que tienen como propósito brindar a las entidades herramientas que simplifiquen la toma de decisiones de los funcionarios públicos al gestionar sus adquisiciones y también propicien la culminación de las obras y faciliten la ejecución del gasto público, ¿correcto? Siguiente lámina, por favor. A continuación voy a mencionar con mayor detalle las principales modificaciones al reglamento que corresponden a la fase de selección y de ejecución contractual. Posteriormente voy a mencionar otras modificaciones que se han realizado para precisar aspectos del reglamento o dar mayor claridad en su aplicación. En este momento es oportuno mencionar también que algunas de las modificaciones no incorporan nuevos supuestos en los artículos modificados, siendo su finalidad la de reordenar las disposiciones vigentes para una mejor aplicación por parte de las entidades y los proveedores. Bien, continuamos entonces con la fase de selección. Como pueden ustedes ver en esta presente lámina, ¿no? Una de las modificaciones ha sido respecto al artículo 49, que está relacionado a los requisitos de calificación. En el artículo 49 tenemos los requisitos de calificación para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato. Con la modificación actual se suprime el requisito de solvencia económica establecido para los procedimientos de selección de licitación pública para la ejecución de obras, ¿no? Esto debido a que se ha verificado que la solvencia económica no cumple con la finalidad de seleccionar los postores que cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con la ejecución del contrato de obra. Principalmente las razones por las cuales sucede esto es que la carta donde consta la línea de crédito, que era el documento con el cual se debía acreditar el requisito, refleja una situación financiera del proveedor en un determinado momento, no garantizaba capacidades técnicas del postor ni la presentación de garantías. Ciertamente, en los años 2020 y 2021, en promedio, el 78% de postores que presentaron líneas de crédito luego perdieron la buena por no presentar carta fianza. De otro lado, existen otros mecanismos para que los proveedores acrediten su solvencia económica. Tal es así que el Registro Nacional de Proveedores evalúa la capacidad económica y financiera del proveedor y para esto, como ya probablemente muchos de ustedes deben saber, se toma en cuenta la calificación del riesgo, los ratios financieros como la liquidez, equilibrio entre el capital y el patrimonio,
¿no? Entre otros aspectos que son considerados por el RNP. Entonces, ¿qué se busca con esta modificación, la modificación de este artículo? Se prevé eliminar una barrera innecesaria de competencia y, por ende, incrementar el número de proveedores en las licitaciones públicas para la ejecución de obras a fin de que éstas no sean declaradas desiertas. Continuemos, por favor, con la siguiente lámina. Vamos a hablar ahora de la modificación del artículo 65 relacionada a la declaración de desierto. En la subasta inversa electrónica, para otorgar la buena pro, se debe contar, como todos sabemos, con dos propuestas válidas, ¿no? Conforme al reglamento anterior, al artículo anterior, antes de ser modificado, cuando la subasta inversa electrónica se declaraba desierta en dos oportunidades, recién se podía convocar una adjudicación simplificada. La modificación del numeral 65.4 del artículo 65 permite que luego de un primer desierto ya no sea obligatorio volver a utilizar la subasta inversa electrónica, pudiendo en su lugar utilizar la adjudicación simplificada. La elección del procedimiento de selección que resulte más ventajoso corresponderá definitivamente a la entidad. ¿Qué buscamos con esta medida? En principio, facilitar la adquisición de los bienes y servicios estandarizados, tomando en consideración la respuesta específica del mercado en un momento determinado. Por ejemplo, existen determinadas áreas geográficas donde solo existe un proveedor de combustible. Además, con esta nueva medida se promueve la oportuna satisfacción de la necesidad. En este caso, se estima que las entidades pueden reducir el tiempo que demanda la contratación de bienes y servicios comunes, al menos en 20 días hábiles aproximadamente. En esta misma línea, en el numeral 65.5 del artículo 65 que estamos comentando, se permite que en el caso de una subasta inversa electrónica para la contratación de productos farmacéuticos o dispositivos médicos declarados desierto, en la siguiente convocatoria la entidad cuente con la posibilidad de utilizar cualquiera de los procedimientos de selección previstos en la ley y su reglamento, siempre que se cumplan las condiciones para su aplicación. Asimismo, se dispone que el ente rector de salud y e-salud puedan adquirir productos farmacéuticos o dispositivos médicos a través de proveedores no domiciliados en la siguiente contratación, lo cual tiene concordancia con la habilitación legal que ya existe en la Ley de Contrataciones del Estado, que está prevista en la 20ª disposición complementaria final. Cabe indicar que la fórmula legal conlleva que estas contrataciones no requieren contar previamente con la autorización de Percomas. Asimismo, la calidad del requerimiento seguirá siendo garantizada por el uso de la ficha técnica, pues es obligatorio utilizar el requerimiento previamente definido en ella. Siguiente lámina, por favor. Hablemos ahora de la modificación al artículo 68 del reglamento de la Ley de Contrataciones, el cual está referido al rechazo de ofertas. Se ha previsto la reducción económica en bienes, servicios y obras. Conforme al artículo 68, en los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y consultorías en general, si la oferta del postor ganador superaba el valor estimado, se debía contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del titular de la entidad para poder adjudicar la buena pro. En caso contrario, se rechazaba la oferta y el procedimiento de selección se declaraba desierto. La modificación de este artículo permite ahora que en los procedimientos de selección para la contratación de estos objetos, incluyendo a la subasta inversa, cuando la oferta del postor ganador supere el valor estimado, la entidad pueda solicitar al postor la reducción de la oferta económica. Y con ello, pueda lograrse que los procedimientos de selección culminen con el otorgamiento de la buena pro y no se declaren desiertos por no contar con el presupuesto suficiente. Para estos efectos, el órgano a cargo del procedimiento de selección otorga un máximo de 2 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. También se dispone que en ningún caso se pone en conocimiento del postor el valor estimado. En caso no acepte el postor reducir su oferta económica o la reducción de su propuesta aún supera el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección va a solicitar la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del titular de la entidad para que considere válida la oferta económica. Caso contrario, se va a rechazar la oferta y se comunica al postor dicha decisión a través del SEACE. ¿Qué buscamos entonces con esta modificación?
En principio, se estima disminuir la cantidad de procedimientos de selección de bienes, servicios y consultorías en general que se declaran desiertos. El Estado no es necesariamente, de la experiencia hemos podido advertir, no necesariamente es el más idóneo para determinar el valor de la contratación. Generalmente el valor estimado se determina en función al menor precio. Esto es lo que hacen la mayoría de las entidades, ¿no? Pero con esta medida se espera que el mercado se autorregule y se obtenga el valor real del objeto de la contratación. Siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar ahora de la modificación al artículo 100 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que son las condiciones para el empleo de la contratación directa. En el reglamento se regula la situación de emergencia como un supuesto habilitante para contratar de manera inmediata y sin sujetarse a los requisitos formales. La contratación a través de dicho supuesto permite a la entidad la regularización de aquella documentación referida a las actuaciones preparatorias, así como el contrato y sus requisitos, dentro del plazo de 20 días hábiles como máximo, y en caso corresponda presentar garantías, se ha establecido que el plazo puede ampliarse por 10 días adicionales. Esta modificación tiene como objetivo simplificar la formalización de algunos documentos que ya no tiendan a su real efectividad, tal como es el caso de las garantías, que es lo que se ha observado en el transcurso de estos años de la evaluación realizada por la Dirección General de Abastecimiento. En ese sentido, se establece que no resulta necesario que la entidad exija la regularización de la garantía al contratista en la contratación de bienes, servicios en general y consultorías en general, en caso se haya otorgado la conformidad de la prestación o cuando se haya producido el consentimiento de la liquidación final, para el caso de ejecución y consultoría de obras. ¿Correcto? Vamos a ver ahora la siguiente lámina, por favor. Veamos ahora la modificación al artículo 141, que nos habla de los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato. Esta modificación permite que el órgano encargado de las contrataciones pueda considerar hasta 4 postores para el perfeccionamiento del contrato de bienes, servicios y consultorías, en caso de pérdida de buena pro del postor que ocupó el primer lugar. Estas propuestas deben cumplir con los requisitos de calidad que sean requeridos por la entidad. Se ha previsto la reducción de 3 a 2 días hábiles a fin de que el órgano encargado de las contrataciones requiera al postor que ocupó el siguiente lugar en el orden de prelación que presente los documentos para perfeccionar el contrato en los plazos previstos en el mismo artículo. Esto se ha hecho con la finalidad de agilizar el procedimiento ya establecido. Se ha establecido también acciones que debe seguir el órgano encargado de las contrataciones para requerir en orden de prelación la presentación de los documentos y perfeccionar el contrato según sea el objeto del procedimiento de selección. En el caso de bienes y servicios en general, y siempre que existan postores que calificar, el órgano encargado de las contrataciones devuelve el expediente de contratación al comité de selección en un plazo máximo de 2 días hábiles, a fin de que por única vez identifique hasta 2 ofertas presentadas que cumplan con los requisitos de calificación. En el caso de consultorías en general o consultorías de obra, se consideran los 4 primeros postores. En el caso de subasta inversa electrónica, y siempre que exista más postores, se devuelve el expediente de contratación al comité en un plazo máximo de 2 días hábiles también. Y a fin de que por única vez se identifique hasta 2 ofertas cuya documentación reúna las condiciones requeridas por las bases, ¿no? Estas son las acciones que debe seguir el órgano encargado de las contrataciones para requerir en orden de prelación la presentación de los documentos. ¿Qué se busca con esta medida? Se busca lograr eficiencia en el proceso de contratación, dado que con esto se va a optimizar el plazo invertido, porque se están reduciendo los plazos, en comparación con una eventual nueva convocatoria que tendría que realizarse de no existir esta regla, ¿no? En el caso de obras, sí, la regulación se mantiene. Por eso es que no hemos mencionado una condición adicional para ello. Siguiente lámina, por favor. Bien, hemos ya tratado las modificaciones referidas a la fase de selección. Como han podido ver, no son, digamos, cambios, no son abundantes cambios, pero sí son cambios que van a permitir que esta fase resulte más eficiente porque son cambios que se han
realizado considerando la experiencia de las entidades según la evaluación realizada por la Dirección General de Abastecimiento. Vamos a ver ahora las modificaciones referidas a la fase de ejecución contractual, ¿correcto? Vamos a ver la modificación al artículo 175, que está referida a los requisitos adicionales para la suscripción del contrato de obra. Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo previsto en el artículo 139, el postor ganador, entre los requisitos que debe presentar, le piden que presente un calendario de adquisición de materiales o insumos. La modificación del literal C del artículo 175 del reglamento tiene como propósito que se precise que en los casos que el contrato de ejecución de obra incluye el equipamiento inmobiliario, los mismos deben ser considerados en el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra. Esta incorporación del literal C responde a la necesidad de dar mayor claridad al operador sobre este extremo de la norma y corresponde a los casos que se trate de la modalidad llave en mano. Dada la naturaleza de esta modalidad, como sabemos, llave en mano es el sistema de contratación que permite el montaje, la construcción de la obra, ¿no? En esa misma línea se modifica el artículo 36 a fin de precisar que en el plazo de obras, que en el caso de obras, perdón, bajo la modalidad llave en mano, el postor también oferta el mobiliario. Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora el artículo 178, la modificación respecto a la suspensión del plazo de ejecución. En la ejecución de obras es muy improbable que se retome la ejecución inmediatamente después de concluido el evento que ha generado la suspensión del plazo de ejecución. Esto lo pueden saber probablemente muchos de ustedes en función a la experiencia, ¿no? Esto se debe a que para el reinicio de la obra se requiere movilizar nuevamente recursos, es decir, personal obrero, personal profesional, maquinaria y equipo, entre otros, ¿no? Atendiendo a ello, se está modificando el artículo 178. Con ello, se busca reiniciar de forma célere las obras suspendidas para coadyuvar al cumplimiento de los fines públicos. Asimismo, el acta constituye un documento que evitará posibles controversias, pues contendrá con certeza el acuerdo sobre la fecha de reinicio de dicho plazo. Esta modificación nos parece sumamente importante dado que tiene incidencia en la ejecución de obras. Probablemente muchos de ustedes se deben estar preguntando cuáles, hemos recibido ya anteriormente algunas consultas respecto a cuáles son las modificaciones que inciden en la ejecución de obras y esta es una de ellas. Siguiente lámina, por favor. Ok, veamos ahora las modificaciones con relación a la ejecución contractual referidas a las clases de adelanto. La finalidad de otorgar adelantos es, como bien lo saben, brindar financiamiento y o liquidez a los contratistas para la ejecución del contrato, siempre que ello haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección. Tratándose del equipamiento inmobiliario, se ha advertido que estos mayormente requieren ser fabricados. Ello implica que para el contratista efectuar la inversión respectiva, tenga que efectuar la inversión respectiva. Sin embargo, la valorización del gasto incurrido no se realiza inmediatamente, lo que justifica su inclusión dentro de la categoría de adelantos. En el artículo 180 se incorpora una tercera clase de adelanto que se destina para equipamiento inmobiliario, el cual será aplicable en contratos bajo la modalidad llave en mano, a fin de evitar un posible desfinanciamiento del contratista luego de que éste asuma los gastos por la adquisición de los mismos. Ello podría contravenir el principio de equidad. En cuanto a su aplicación en la modalidad de contratación de llave en mano, esta medida obedece a la naturaleza de la misma, en la que tratándose de obras, el postor oferta prestaciones diversas que comprenden, además de la construcción, entre otros, proveer del equipamiento que se incorpora en la obra hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, también la operación asistida de la obra. Adicionalmente, se ha previsto incorporar en los artículos 182, 183, 184 y 185, que son los que están visualizando en pantalla, ¿no? La referencia al adelanto para equipamiento inmobiliario. Esto con la finalidad de que la norma pueda tener congruencia, ¿no? Ya que se está haciendo la modificación del artículo 180.
Siguiente lámina, por favor. Ok, hablemos ahora de las modificaciones al artículo 184, que está relacionado al fideicomiso de adelanto de obra. Si el contratista requiere adelantos para financiar la ejecución de la obra, se entiende que debe presentar garantías. Las garantías, de acuerdo a la norma, son la carta fianza y la póliza de caución. Si el contratista no obtiene la carta fianza, póliza de caución, para respaldar el otorgamiento de adelanto, puede estar en riesgo la continuidad de la obra por falta de liquidez. Una alternativa a ello es que se pueda constituir un fideicomiso para la administración de los recursos que se otorgan al contratista a título de adelanto para el contrato de obra, con lo cual no es necesario que este último otorgue la garantía. Para acceder al fideicomiso, este debe estar previsto en las bases. La modificación actual permite que las partes, aun cuando no se haya previsto en las bases, puedan acordar la constitución del fideicomiso durante algunos momentos, como la ejecución contractual, incorporando una cláusula en el contrato para la constitución del fideicomiso, teniendo como condición que los adelantos aún no hayan sido entregados al contratista. Para dichos efectos, se debe considerar alguna de las siguientes posibilidades para incorporar la referida cláusula en el contrato de obra. Siguiente lámina, por favor, para ver cuáles serían las siguientes posibilidades. Como pueden ver, este flujo contiene algunos pasos del procedimiento de contratación. Y en la oportunidad de la presentación de los requisitos para perfeccionar el contrato, como pueden apreciar ahí, el postor adjudicado puede presentar la solicitud a la entidad para la constitución del fideicomiso. Ese es el momento, uno de los primeros momentos que establece la modificación del reglamento, ¿no? En caso la entidad acepte la solicitud, se incorpora en el contrato a suscribirse la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. Ese es un escenario. El siguiente escenario lo vamos a ver en la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Ok. Dentro de los 8 días siguientes a la suscripción del contrato, el contratista puede presentar la solicitud a la entidad para la constitución del fideicomiso, siempre que los adelantos aún no hayan sido entregados. Vencido este plazo, no procede ya la solicitud. En caso la entidad acepte la solicitud dentro de los 7 días siguientes de recibida la mencionada solicitud, se incorpora en el contrato la cláusula que prevé la constitución del fideicomiso. Y este constituye el segundo escenario previsto en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En ambos escenarios, desde el día siguiente de la incorporación de esta cláusula, se computa el plazo de 30 días hábiles para que la entidad realice los trámites para constituir el fideicomiso, que está establecido en este artículo, ¿no? La modificación incentivará el uso del fideicomiso, lo cual podría resultar a la larga beneficioso tanto para la entidad como para el contratista, ya que es un mecanismo seguro para garantizar el correcto uso de los recursos y también va a representar una alternativa adicional para el contratista, en caso prefiera no solicitar una garantía al sistema financiero. Entonces, esa es una alternativa más que brinda ahora el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos en la fase de ejecución contractual y vamos a ver ahora la modificación al artículo 193, referido a las consultas sobre ocurrencias en la obra. La modificación consiste en que el contratista sustente técnicamente las consultas que puede implicar una modificación del expediente técnico de obra y que el supervisor o inspector se pronuncie técnicamente sobre las consultas. Con esta modificación se hacen esas precisiones. Estas modificaciones se sustentan en lo siguiente. Primero, es necesario que la entidad tome conocimiento de todo el contexto que involucra la ocurrencia suscitada y pueda brindar una adecuada y oportuna solución a la misma. Y con ello no se dé oportunidad para generar un retraso en la ejecución de la obra. Sabemos de la experiencia que muchos inspectores y supervisores optan por elevar todas las consultas que les formula el residente a la entidad, sin que exista un previo análisis técnico respecto a la consulta realizada, ¿no? Y con ello muchas veces se ha advertido que se elude la responsabilidad en la toma de decisiones
y esto genera sobrecarga de trabajo en los profesionales de la entidad. Con esta medida se busca dar a conocer con mayor claridad el procedimiento que tiene la entidad para absorber las consultas que le son elevadas, así como precisar los plazos que tiene cada uno de los actores que intervienen en dicha absolución, a efectos de dotar de predictibilidad y agilidad al procedimiento y evitar de esta manera la dilación en la ejecución de la obra. En la modificación, además, se está considerando la exigencia de incluir en los contratos de elaboración de expediente técnico de obra y de supervisión de obra, respectivamente, una cláusula que obligue al proyectista a atender las consultas que le remita la entidad, así como la aplicación de penalidad en caso el supervisor no responda en el plazo señalado en el numeral 193.3 del artículo 193 del reglamento. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver ahora la modificación al artículo 195, que está referido a los reajustes. Para esto es necesario indicar que, de acuerdo a lo que se ha previsto en el numeral 38.3 del artículo 38 del reglamento, tratándose de contratos de obra cuyo pago se realice en moneda nacional, las bases necesariamente deben prever las fórmulas polinómicas para reajustar el pago al contratista. Para esos efectos, las valorizaciones que se formulan a precios originales del contrato, así como las valorizaciones de obras adicionales y también las valorizaciones por mayores metrados, son ajustadas multiplicándolas por el coeficiente de reajuste K, el cual se obtiene al aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas los índices unificados de precios de la construcción, ¿no? Que son publicados por el INEI, correspondientes al mes en que debe efectuarse el pago de la valorización respectiva. Esto lo señala el mismo reglamento, ¿correcto? Por su parte, en el numeral 194.1 del artículo 194, el reglamento establece que las valorizaciones se elaboran el último día de cada periodo establecido en las bases. En el caso de periodos mensuales, se señala que la entidad aprueba y realiza el pago de las valorizaciones como máximo el último día del mes siguiente al de la valorización respectiva, tal como lo dispone el numeral 194.6 del referido artículo, ¿no? Al respecto, en la práctica se ha identificado que determinadas entidades interpretan que durante la ejecución de la obra no es obligatorio el cálculo de los reajustes, imponiendo al contratista, con la aprobación del inspector o supervisor, que el trámite y pago de tales reajustes se difiera para la liquidación final. Esto podría afectar el equilibrio económico entre las partes y así podría generar un desincentivo respecto a una relación colaborativa entre ellas, ¿no? Entonces, con la finalidad de que se puedan generar prácticas adecuadas respecto a la aplicación de los reajustes, se ha propuesto la modificación del artículo 195, ¿no? Esta modificación que ahora ustedes pueden ver en el decreto supremo publicado, ¿no? Y en estas modificaciones se precisa que los reajustes que se calculan aplicando el coeficiente de reajuste K, que mencionamos hace un momento, conocido al momento de la valorización, son reajustes a cuenta. Conforme se conozcan los índices unificados de precios que corresponden al mes siguiente de la valorización, se calcula el coeficiente de reajuste K hasta llegar al coeficiente de reajuste definitivo y con este se determina el monto de reajuste definitivo, lo cual puede generar un monto diferencial por regularización. El monto diferencial por regularización de reajustes se puede ir calculando y pagando en las valorizaciones siguientes o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. Finalmente, se propone en esta modificación que la obra adicional debe tener su propia fórmula polinómica y no la del contrato original, pues el presupuesto adicional tiene su propia estructura de costos, diferente a la estructura de costos de la obra principal, evidentemente, ¿no? Probablemente sobre este aspecto, aquellos que tengan mayor experiencia en obras, ¿no? y hayan visto reajustes puedan entender mejor también los términos. Sin embargo, estas precisiones están descritas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para quienes quieran apreciar a mayor detalle cuáles son, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Hablemos ahora
respecto a la modificación del artículo 198, que está referido al procedimiento de ampliación de plazo. En el numeral 198.2 de este artículo, se indica el procedimiento de ampliación de plazo de la obra que debe realizar la entidad frente a la solicitud de ampliación de plazo realizada por el contratista. En el reglamento anterior se estableció que la entidad debía resolver sobre dicha ampliación y notificar la decisión al contratista sin indicar el medio a utilizar para dicha comunicación. Ante ello, la modificación señala que ante la solicitud de ampliación de plazo, la entidad resolverá sobre dicha solicitud y notificará a través del SEACE su decisión. No obstante ello, y teniendo en cuenta la necesidad de implementar funcionalidades en el SEACE, se precisa en la primera disposición complementaria transitoria del reglamento que en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad que permite la notificación de la decisión de la entidad, se va a poder efectuar la misma a través de medios físicos tradicionales o por medios electrónicos de comunicación. En este último caso, siempre que se cuente con la autorización del contratista y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. Es decir, que queda a discrecionalidad de la entidad, pero debe verificarse que existe un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado, ¿no? Para tal efecto es necesario que las bases estándar que aprueba OCE prevean el formato de autorización para que la notificación se realice mediante medios electrónicos de comunicación. Siguiente lámina, por favor. Veamos ahora qué modificación se ha hecho respecto a la segunda disposición complementaria transitoria relacionada a la liquidación de las obras públicas. El reglamento que fue aprobado por el Decreto Supremo 344/2018 prevé el procedimiento para que en un contrato de obra las partes procedan con la liquidación de la misma. Así, en el artículo 209 del reglamento se dispone que esta liquidación debe ser presentada por el contratista, siendo que en caso esta no sea presentada, la entidad va a ordenar al inspector o supervisor la elaboración de la liquidación, de acuerdo con los plazos previstos en el mencionado artículo, ¿no? Ahora bien, considerando que se han evidenciado diversos casos en donde no se ha llegado a concretar el procedimiento de liquidación de obra a pesar de haberse culminado con su ejecución física, se ha considerado pertinente establecer como una disposición complementaria transitoria que la entidad, bajo responsabilidad de su titular, en un plazo no mayor de 90 días hábiles contados desde el día siguiente de la vigencia del presente decreto supremo, elabora la liquidación y la notifica al contratista para que éste se pronuncie dentro del plazo de 15 días calendario contados desde el día siguiente de la notificación. Posteriormente, se continúa con las acciones establecidas en el numeral 209.4 y siguientes del artículo 209, ¿no? Que están previstas en el reglamento. Se espera entonces que a través de esta medida y luego de retomarse el procedimiento de liquidación de obra, esta quede consentida y se efectúen los pagos respectivos, de modo que se logre culminar definitivamente el contrato y que con ello se pueda cerrar el expediente, ¿no? Esta es una medida que favorece definitivamente a que la liquidación de obras con ejecución física ya concluida pueda o permita a su vez, ¿no?, actualizar las inversiones priorizadas que se encuentran registradas en el banco de inversiones, ¿no? Y que con esto se pueda avanzar. Sabemos que cada obra está relacionada o dirigida a satisfacer una necesidad pública, ¿no? Entonces esto va a repercutir en el bien de la ciudadanía. Vamos a ver finalmente algunas otras propuestas. Siguiente lámina, por favor, que se consideraron en la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En principio, se ha ampliado el plazo para el análisis de los comentarios sobre los proyectos de fichas de homologación de 10 a 15 días hábiles. Como sabemos, el proceso de homologación que está a cargo de Perucompras identifica un periodo de publicidad del proyecto de ficha de homologación en el portal institucional de Perucompras, ¿no?, y en el SEACE, a efectos de recibir cualquier comentario, recomendación u observación sobre su contenido, ¿no? Con la finalidad que dicha información pueda ser ampliamente analizada y cuyos comentarios puedan ser remitidos oportunamente, se propone ampliar el plazo
de 10 a 15 días hábiles para que las entidades que harán uso de las fichas de homologación puedan realizar sus comentarios, recomendaciones y observaciones. Y la entidad aprobará la ficha de homologación que evalúe y, de ser el caso, modificará el proyecto de ficha de homologación. Esto será evaluado por la entidad, ¿correcto? Otra de las propuestas es precisar los plazos en las etapas de los concursos públicos para consultorías. Esto está previsto en el artículo 79 del reglamento. Para que los operadores de la normativa de contratación pública tengan claridad respecto al plazo mínimo en las etapas en el concurso público para la contratación de consultorías en general y consultorías de obras, se precisa el plazo que debe existir. 1. Entre la convocatoria y la presentación de ofertas. 2. Entre la absolución de consultas, observaciones e integración de bases y la presentación de ofertas. Y 3. Entre la publicación del pronunciamiento de OCE y la presentación de ofertas. Estos plazos toman en cuenta los estipulados para la licitación pública y que han venido ya siendo aplicados. Muchos de ustedes ya los conocen, ¿no? Por cuanto se sujetan a las disposiciones de los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Sabemos que estos acuerdos comerciales establecen ciertos parámetros para las contrataciones públicas respecto a plazos, respecto a entes, por ejemplo, que deben ver las apelaciones, ¿no? Y estos parámetros deben ser cumplidos por el Perú, debido a que, en principio, ya se ha suscrito un acuerdo, y segundo, que si no se cumplen, podría correrse el riesgo de que Perú salga del acuerdo, ¿no? Entonces, es muy importante que se tome en cuenta, ¿no?, que estas medidas van de la mano con los parámetros previstos en los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Otro de los cambios es que durante el procedimiento de selección no se formularán consultas ni observaciones respecto a las fichas de homologación aprobadas. Esto está previsto en el artículo 89. La contratación de un requerimiento que cuenta con ficha de homologación aprobada se realiza mediante el procedimiento de selección de adjudicación simplificada. La modificación precisa que en el referido procedimiento de selección no se pueden formular consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, dado que en ese escenario se tendrán como no presentadas. Se debe hacer presente también que la homologación de una ficha, así como su modificación, se realiza de acuerdo a los procesos que establece Perú Compras. Asimismo, en el marco del proceso de homologación, las entidades contratantes tienen la oportunidad de observar el proyecto de ficha. En ese contexto, carece de objeto que el contenido de la ficha de homologación aprobada sea objeto de consultas y observaciones, puesto que no sería posible modificar su contenido durante el procedimiento de selección en curso. ¿Correcto? Finalmente, una de las propuestas que vamos a ver en esta lámina adicional es la del artículo 123 del reglamento, que está referida a consignar la adecuada referencia del artículo 130 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, referido a la presentación de recursos de apelación ante organismos incompetentes. La modificación de este artículo tiene como objetivo precisar que la presentación de un recurso de apelación ante la entidad o el tribunal, sin respetar los límites establecidos en el artículo 117 del citado reglamento, corresponde a la causal de improcedencia del recurso, referido a la falta de competencia para resolver dicho recurso. Esta precisión se fundamenta en la regulación especial de la Ley de Contrataciones del Estado, frente a lo dispuesto en la norma de alcance general, que es la Ley 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General, referido a las acciones que deban realizarse ante la presentación de documentos ante organismos incompetentes. Siguiente lámina, por favor. Finalmente, y para culminar, vamos a ver las demás propuestas adicionales y relevantes respecto a la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para que se pueda tener un marco amplio de estas modificaciones, ¿no? Se ha precisado que el pago de los gastos generales derivados de la ampliación de plazo en contratos de consultoría de obras se da en base a la tarifa contratada cuando se haya establecido dicho sistema, en el artículo 158, ¿no? Luego, se han reordenado las disposiciones referidas al procedimiento de resolución del contrato, que está previsto en el artículo 165.
Se reorganiza el procedimiento de resolución con el objetivo que resulte más sencilla su lectura e interpretación, para lo cual se ha subdividido dicho artículo en dos aspectos a considerar. Uno, la resolución del contrato con requerimiento previo y dos, resolución de contrato sin requerimiento previo. Con una mejor redacción del articulado, el operador podrá identificar con facilidad los casos en los que pueda realizar un procedimiento de resolución de contrato, acorde a las causas que en dicho artículo se identifican. Asimismo, se hace énfasis en la discrecionalidad de la entidad ante situaciones en las que, a pesar de haberse presentado el hecho objeto de resolución de contrato, decide resolver o continuar con la ejecución contractual. Siguiente modificación es que en caso la reducción de prestaciones incluya partidas de la ruta crítica y se reduzca el plazo de ejecución, se debe efectuar la reducción de gastos generales variables y la reformulación del programa de ejecución de obra y calendarios. Esto está previsto en el artículo 199 del reglamento. Una penúltima es que el cómputo del plazo para la liquidación del contrato de obra también se computa desde el consentimiento de la resolución del contrato de obra. Esto se ha previsto en el artículo 209 del reglamento. Y finalmente, se ha incorporado en la definición de obra a la actividad de rehabilitación. Esto se encuentra recogido en las normas del Sistema Nacional del Programa Multianual y Gestión de Inversiones, en el anexo 1 de definiciones. Entonces, esto es para lograr mayor congruencia en el uso de las terminologías respecto a la ejecución de obras. Y con esto hemos llegado a la parte final de la mención de las modificaciones establecidas por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que fueron publicadas en octubre del año pasado. Sabemos que el contenido que hemos brindado el día de hoy es abundante y que requiere evidentemente de que cada uno probablemente pueda tener, darse el tiempo de poder revisar cada una de estas modificaciones para poder entender mucho más su contenido. Estamos siempre desde la Dirección General de Abastecimiento a disposición para atender cualquier consulta al respecto. Voy a dar pase para continuar a Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Es importante, como les dije anteriormente, tenerlo registrado. Muy bien, Juliana, vamos a empezar con las consultas que nos han hecho durante la inscripción a esta conferencia. La primera consulta dice así. Ahí va. ¿Qué cambios esenciales se realizaron en los métodos de contratación? Gracias, Cecilia. Bien, como hemos expuesto, las modificaciones abarcan distintas fases de selección, ejecución contractual. Sin embargo, en el caso de la fase de selección, no se han realizado cambios respecto a los métodos de contratación propiamente dichos. Entonces, no hay un cambio sustancial respecto al propio método, pero sí respecto a plazos, por ejemplo, ¿no? Y respecto al tema de la calificación que ya hemos mencionado. Siguiente, por favor, siguiente pregunta. Bien, Juliana, la siguiente consulta dice así, ¿cuáles son las últimas normativas vigentes de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento? Ok, entiendo que quizás pueda haber cierta confusión respecto a cuáles son las normas vigentes. Para algunos, probablemente otros la tienen más clara. En el caso de la ley, rige la ley 3022-5, que es la Ley de Contrataciones del Estado. Y en el caso del reglamento, el Decreto Supremo 344-2018, EF. Sabemos que la última modificatoria es la prevista en el Decreto Supremo 234-2022, pero no es la única. Desde el año 2018 que se emitió el reglamento, han habido varias modificaciones. Sin embargo, si ustedes ingresan a la página del SPIC, van a poder advertir tanto el Decreto Supremo 344, así como todas las modificaciones que han venido habiendo en estos últimos años, ¿no? No se vayan a confundir. Hace poco, para el mes de enero, se ha prepublicado
una versión de la reforma de la Ley de Contrataciones del Estado, pero esto todavía está en proyecto, está en análisis. Esto está siendo promovido por la Dirección General de Abastecimiento, desde el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero aún no es una normativa vigente. Quizás por eso de repente hay cierta confusión. Pero para resumir, las normas vigentes respecto a contratación pública son la Ley 30.22.5 y el Decreto Supremo 344/2018 con sus modificatorias. Siguiente pregunta, por favor. Bien, la siguiente pregunta, la siguiente consulta es, ¿hay cambios en la normativa del reglamento referida a la ejecución de obras públicas? Sí, correcto. Han habido cambios que inciden en la ejecución de obras, que justamente hemos hecho esa precisión al momento de mencionarlas durante la exposición, como por ejemplo en la fase de selección, el cambio respecto a la acreditación del requisito de calificación solvencia económica. Este requisito ha sido eliminado. Asimismo, se ha otorgado un plazo para que las entidades puedan realizar la liquidación de obras culminadas, pero pendientes de liquidar, ¿no? El plazo fue de 90 días hábiles, contado a partir del día siguiente de la vigencia del Decreto Supremo que estableció las modificaciones al reglamento, ¿no? Entre otras que ya se han mencionado en la presente exposición. Siguiente pregunta, por favor. Bien, posteriormente, ¿seguirá habiendo modificaciones a la normativa de contrataciones o se establecerá una nueva ley? A ver, esto va mucho en relación a lo que se ha mencionado hace un momento, ¿no? Existe un proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones del Estado que se va a constituir en una nueva ley. Obviamente no van a cambiar todas las disposiciones, sino que muchas van a ser mejoradas o incluso ampliadas, ¿no? Y la normativa de contratación pública en general se modifica constantemente. No podríamos indicar que no van a existir modificaciones. Sí existen modificaciones porque una normativa también necesita adecuarse muchas veces a las necesidades que van surgiendo en la actualidad por parte de las entidades, ¿no? En el caso de ejecución de obras, por ejemplo, ¿no? Cada vez se requiere mayor innovación en estas, ¿no? Y en las contrataciones que se realizan para estas. También se intenta siempre fortalecer el tema de la transparencia, ¿no? En las contrataciones, entre otros aspectos que definitivamente se van evaluando a diario. Entonces, no podríamos indicar que no van a haber modificaciones. Hay un proyecto, todavía falta que sea aprobado, todavía falta que sea evaluado según los comentarios que remitan los sectores, pero no podríamos decir que no habrán modificaciones, ¿no? O sea, esto es muy probable en el paso del tiempo, ¿no? Igual siempre vamos a estar aquí para poder comentarlas, mencionarlas, y también estamos abiertos a recibir cualquier comentario o iniciativa, ¿no? Que pueda contribuir de repente a buscar una mejor medida para la normativa de contratación pública. Siguiente pregunta, por favor. Sí, la consulta dice así, ¿la modificación de la ley es total o parcial? Solo para aclarar, la modificación de la que hemos hablado el día de hoy es la modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no de la ley. La ley, al menos en estos últimos meses, no ha sido modificada, no tiene modificaciones que hayamos mencionado el día de hoy respecto a la ley, ¿no? Solo hemos hablado de las modificaciones al reglamento y es una modificación parcial porque solo se modifican algunos artículos. Siguiente pregunta, por favor. Cecilia. Me parece que se cortó el audio. A ver. Vamos a ver. Creo que por interno me indican que quedan 2 preguntas por absolver. Una de ellas es si hubo algún cambio en sanciones por incumplimientos de ejecución contractual. No, de acuerdo a la exposición del día de hoy, no hemos hablado de sanciones específicamente, así que no hay cambios respecto al tema de sanciones, ¿no? Bien, la siguiente consulta, ¿me copias ahora, Juliana? Sí, Cecilia, muchas gracias. Ya vamos a entrar a la pregunta final, me parece. Sí, esta sería la última consulta. ¿Ha habido cambios respecto a los tipos de procedimiento de selección?
Esta es una pregunta similar a la inicial. No han habido cambios respecto al procedimiento de selección o tipos de contratación o métodos de contratación, como muchas veces se les conoce, ¿no? No han habido cambios. Sí han habido cambios en la fase de selección, que son aspectos que ya hemos mencionado para el tema de la calificación, en el caso de la solvencia económica, para obras, ¿no? Entre otros cambios que han sido mencionados durante la exposición. Los invito a revisar las modificaciones realizadas, están previstas en el Decreto Supremo 234/2022-EF. Y con ello creo que llegamos a la parte final de la exposición. Sabemos que de repente a raíz de esta exposición también existan más preguntas adicionales, estamos dispuestos a responderlas. Me parece que Cecilia va a brindar el correo de la Dirección General de Abastecimiento. Les deseo a todos muchos éxitos y les doy las gracias por haber escuchado atentamente hasta este momento la exposición. Gracias. Gracias, Juliana, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, modificación del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo número 234-2022-EF, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los invitamos a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alerta cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.